¿Crees que necesitas lentes caras para cubrir una boda o un evento? Bueno, pues quédate porque en este vídeo te voy a mostrar cómo realicé una boda utilizando lentes de menos de 100 euros. Sí, en este caso utilicé la Canon 24mm 2.8, el Pancake, y el típico Nifty 50, el 50mm 1.8 de Canon, pero bueno, esto lo podríamos realizar con cualquier marca, con sus equivalentes. Y además, en este vídeo te quiero aprovechar para darte consejos sobre el equipo mínimo que necesitas para cubrir eventos sociales, especialmente si te estás iniciando. Bienvenido a Miguel Monforte, Foto más Vídeo. Y nos ponemos cómodos para hablar de este interesante tema que seguramente te interesa. Veréis. Las lentes son el Canon 24mm 2.8, que lo veis en pantalla, es un Pancake luminoso 2.8, muy bien, pequeñito, apenas pesa. ¿Y esto para qué lo utilicé? Bueno, pues también estáis viendo en las imágenes, os estoy poniendo sobre todo pues para tomas más documentales, ya que este 24 milímetros equivale en full frame a un 40 milímetros, no llega a un 38, entonces este objetivo yo lo utilizaba cuando quería que apareciera un poquito más el contexto del lugar, la gente y fotos de grupo, aunque también, como estáis viendo, lo utilicé para retratos. Sí, porque está muy bien. Este objetivo para retratos también me encanta, sobre todo si procuramos que, bueno, pues llenar el frame con los sujetos. El otro objetivo, también lo ponemos en pantalla, es el clásico Nifty 50, 50mm 1.8 de Canon, pero bueno, como hemos dicho, de cualquier marca. Y claro, pues este objetivo, lo mismo, es un 50 milímetros, pero en sensor APS-C sería un 80 milímetros, con lo cual es un tele corto. Es una maravilla de objetivo, muy nítido, con un bokeh también bastante bueno para APS-C. Utilicé en la ceremonia, para cuando estás un poquito más lejos, para sacar esos planos de telecorto, aunque también lo podemos utilizar para retratos, ya que vamos a obtener un bokeh más bonito. Aquí lo importante es que veáis cómo con estas dos lentes baratas y de calidad fuimos capaces de cubrir esta boda. De hecho, también tengo un vídeo hablando sobre este combo, el combo 24-50 milímetros, y bueno, pues te aconsejo de que lo veas si estás más interesado, y cómo puedes realizar una cobertura con estas dos lentes. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, ¡cling! Y a continuación te cuento más cositas. Vamos a ver el equipo básico que debes de llevar a tu primer evento o boda. Esto desde un punto de vista de aficionado, de iniciación totalmente, ¿eh? Entonces, mirad, para mí lo más importante cuando hagáis una boda es que llevéis dos cuerpos de cámaras. Como hice yo, llevar una cámara a un lado y otra a otro con una correa doble. En cada una llevaba uno de estos dos objetivos, ¿no? En una llevaba la Canon R100 con el 50 milímetros y en la otra la Canon M5 con el 24 milímetros. De esta manera llevamos dos cámaras, nos da más seguridad, cada una con su tarjeta, y vamos más seguros, ya que estas cámaras no tienen doble ranura. Pero si no, otra opción es llevar, igualmente lleva dos cámaras, la secundaria la llevas con una lente polivalente también, o un 35 milímetros, ¿vale? Con tarjeta y batería también. Y en esta, que va a ser la principal, como veis aquí llevo montado un zoom. Este en concreto es el Sigma 1750 2.8. Hacemos las fotos con esta como cámara principal y sabemos que si pasa algo, pues tenemos esa cámara de backup por si acaso. Si lleváis esta, no hace falta que llevéis la correa doble, que por cierto te la pongo en la descripción para que veas cuál tengo yo y si te interesa, sino que llevaríamos pues una correa normal. Segundo punto, muy importante, baterías. Aquí no escatimes. Lleva por lo menos unas 3 baterías. Llévate un power bank también con el cargador para que lo puedas conectar. Una vez acabes la primera batería, lo conectas y se va recargando. ¿Tarjetas de memoria? Bueno, pues como vas a llevar dos cámaras y en cada una va a llevar su tarjeta SD, tampoco es necesario que te vuelvas loco y lleves más. Cógete si quieres una más, pero bueno, ya sabes que primero formatea la tarjeta,
por la mañana, echa una foto y comprueba que graba bien y que guarda. No borres ninguna imagen en cámara, porque a veces puede haber problemas, pero bueno, yo mi experiencia es que no he tenido ningún problema. Más cositas, un flash. Es importantísimo que lleves un flash. ¿Por qué? Porque aunque estés empezando y digas, bueno, no, yo solamente voy a usar la cámara con una lente luminosa, todo de luz natural y tal. Bueno, pues es importante a veces, incluso en exterior, meter un poquito de flash, porque a veces, bueno, pues contamina los verdes, los rojos, contamina a las pieles y con el flash obtenemos pues una piel y unos colores mucho mejores. Entonces, que de normal, si la ceremonia va a ser en el exterior y hay una buena luz, no va a hacer falta, pero como me pasó a mí en esta boda, que el tiempo estaba un poco tontorrón y pues la ceremonia fue en el interior. No estaba muy bien iluminado, había también LEDs, en fin. Suerte que puse el flash encima de la cámara. Bueno, no, realmente no lo puse encima de la cámara, aunque tú si estás iniciándote, te recomiendo encarecidamente que lo pongas así como lo tenemos encima de la cámara. Ahora bien, el cabezal de arriba lo puedes mover y yo te recomiendo que lo apuntes hacia arriba, que lo gires y que lo rebotes, bueno, pues en paredes, en techos. De esa manera la luz va a rebotar y va a volver como si se tratara de un softbox o un difusor gigante, consiguiendo una luz mucho más interesante. Esto yo te recomiendo que antes lo practiques en casa o en el lugar donde va a ser la ceremonia o el banquete y que lo pruebes antes de ir, que no dejes aquí la experimentación el día del evento, ¿vale? Total, que como digo, yo en mi boda, bueno, pues se me fue un poquito y dije, voy a ponerlo el flash fuera de cámara. Entonces realmente no lo tenía así, sino que el flash lo tenía en un stand, aparte. El flash montado sobre un stand. Y lo que hice fue poner encima de la cámara este disparador Godox que va con el flash. De esta manera, pues yo disparaba y el flash se accionaba a distancia. Lo que hice fue, como vemos en las imágenes, orientar el flash hacia una esquina, hacia el techo, hacia una esquina, y de esa manera pues rebotaba la luz y tenía una luz un poquito más interesante, más de lado y no tan frontal como si hubiera utilizado el flash encima de la cámara. Os recomiendo esta marca, este modelo. Yo creo que de los flashes más económicos y completos que existen es el TT520-2 de Godox y por 40 euros te viene este flash con el disparador. 4 pilas, funciona perfectamente, dura una pasada la batería y os lo recomiendo, os lo pongo también en descripción. Más cositas que podéis llevar a la boda, estoy aquí leyendo la chuleta. Bueno, pues un trípode ligero, pequeñito, hemos dicho del stand, pero aparte del stand, si quieres, pues puedes llevar, y no ocupa nada, un trípode pequeñito como este, que, bueno, aquí lo tengo el teléfono móvil con un adaptador también, que es muy interesante, pero si no también puedes poner la cámara ahí, dejarlo encima de alguna mesa, si estás grabando también algún vídeo o lo que quieras. Si no, como vemos, este soporte del teléfono móvil también es muy interesante porque también lo puedes poner encima de cámara. Imagínate que estás también grabando vídeo o quieres grabar alguna cosita, pues no, te la pones aquí encima y también puedes estar grabando a la vez. Imagínate el momento del beso, que estás capturando aquí fotos con la cámara y con el móvil quieres un pequeño vídeo, pues también lo podrías realizar de esta manera. Y por último, acabaríamos con una mochila cómoda, tradicional, ¿vale? O bien con una de estas riñoneras Sling, que aquí, bueno, pues te cabe todo el equipo. Y luego, muy importante, en el momento de la boda, bueno, pues dejarlo en la zona donde está el DJ, una zona que tú lo tengas controlado. Y ya está, vamos. Con esto ya sería el equipo básico que te recomiendo para una boda o para un evento social que, como sabes, no se repite, entonces tenemos que ir un poquito preparados. Pues nada más, espero que este vídeo te haya gustado, te haya parecido interesante y te haya mostrado que para cubrir una boda o cualquier evento social, al menos para iniciarte,
no tengas que gastarte una fortuna y que podemos obtener fotos de una calidad más que suficiente para realizar este tipo de eventos. Este es mi canal, Miguel Monforte Foto. Si no me conocías, bueno, pues ahora ya me conoces, dale un like, suscríbete, echa un ojo a todo lo que tengo por aquí porque pienso que también te puede interesar, que te escucho en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.